Sí, pues muy buenos días, muchas gracias por su presencia. El tema para mí me parece que es muy relevante, sabiendo que como funcionarios públicos, como servidores públicos, pues manejamos recursos que se financian con nuestros impuestos, ¿sí? Y bueno, todo lo que es público, pues debe de mantenerse público y debe de rendirse cuentas, de tal forma que todo lo que decidimos, todas las acciones que hacemos, pues tienen consecuencias y en ese sentido, pues es importante saber, pues, a qué responsabilidad tenemos de que sean buenas las decisiones, que sea eficiente todo el manejo de nuestros recursos, que sea asertivo y que esté todo, sobre todo, aplicado a la normatividad, ¿sí? Entonces, por ello es por lo que aquí mi compañera de la Contraloría, Nidia Yanedetti González Bueno, que ella es nuestra autoridad sustanciadora y resolutora de nuestro órgano interno de control, ¿sí? Es abogada y, bueno, aunque tiene poco aquí en el sistema DIF Zapopan, viene de una experiencia que ha tenido desde DIF Jalisco, de tal forma que pues está con un perfil muy adecuado para manejar esta autoridad que representa ella y el manejo pues de lo que en sí les va a exponer sobre el alcance que tiene nuestra responsabilidad como servidores públicos al tomar decisiones, al ejercer los recursos, al hacer acciones que tienen siempre pues consecuencias, que siempre esperamos que sea para bien de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, pues bueno, gracias nuevamente. Gracias, y Nidia, ingeniero. dejo en Gracias. tus manos Gracias. la voz. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, como ya les platicaron, mi nombre es Nidia Yanedetti González Bueno. Soy autoridad sustanciadora y resolutora de lo que conocemos como Contraloría, órgano interno de control del sistema DIF Zapopan. La estructura les platico un poco, bueno, se divide en tres, que es el área de auditoría, yo creo que les suena a la mayoría, si no es que a todos, y tenemos un área de investigación. La tercera área es la que dirijo yo, que es la substanciación y resolución. Hoy les voy a platicar también, pues, qué es lo que hago ahí, y digo hago porque pues soy yo sola en el área, pero bueno, en equipo con el Contralor y los compañeros, ¿de acuerdo? Ay. Bueno, ¿cuál es el objetivo de hoy? Vamos a dar una capacitación, más que nada a modo de charla también, para saber cuáles son las faltas administrativas no graves, dónde se resuelven, quién las resuelve, qué procedimiento se lleva. Vamos a ver los principios rectores y directrices del servicio público y, bueno, vamos a identificar también los procedimientos de investigación y substanciación. Cómo se califican las faltas, cómo se realiza una falta o en qué momento incurrimos como servidores en faltas administrativas, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos 6 temas que vamos a ver en esta charla. ¿Cuál es el origen de las responsabilidades administrativas, los principios rectores, las directrices, las faltas, el procedimiento como tal y las sanciones aplicables? Les voy a pedir de favor estas reglas de operación, si me apoyan con sus celulares en silencio, modo vibrar, me distraigo muy fácil, por favor, se los agradezco. Respetar por favor cualquier comentario y tenemos un tiempo estimado para que si hay alguna duda, por favor, al final tenemos este breve tiempo para que las expongan y estar en oportunidad de resolverlos. Ok. Ok, bueno, el orden del día empezamos con cuál es el fundamento de las responsabilidades administrativas y me gustaría iniciar con una frase de una sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que el éxito para el control del ejercicio de la función pública se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos, dado que en dicho esquema la eficacia del marco normativo fundamenta los principios de democracia. Vamos a adentrarnos un poco y más adelante por qué es importante esta frase y por qué nos revoca a los principios, ¿va? Nos vamos a ir al fundamento federal.
Nuestro fundamento de las responsabilidades se encuentra en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estas son las siglas. ¿Y cuál es el objeto de la ley? Bueno, distribuir las competencias de los diferentes órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades de los servidores, sus obligaciones, cuáles son las sanciones y aplicables para actos u omisiones, así como los procedimientos para su aplicación. ¿De acuerdo? Tenemos también fundamento estatal, es decir, la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. ¿Ok? En estas dos leyes vamos a encontrar cuáles son las responsabilidades administrativas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos en este marco normativo que tenemos de las responsabilidades? Bueno, la Ley de Responsabilidades, la Ley General de Responsabilidades, contempla faltas administrativas graves y no graves, y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado únicamente contempla las faltas administrativas no graves. ¿De acuerdo? En las carpetas que tienen ya en sus manos, encontramos en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas del Estado cuáles son las faltas administrativas no graves, ¿de acuerdo? Preferí dárselas así, en el tríptico, están en físico, de modo que no se llenará la presentación y no puedo cortar ninguna, todas son importantes, y para que les quede pues tal cual este artículo de la ley, que pues no es tan breve que digamos, pero bueno, es importante. Empieza en el artículo 47, nos dice cuáles son las faltas. En el 48 hace el desglose de las faltas, y en el 49, bueno, el resto de de lo que habla de las responsabilidades administrativas, ¿de acuerdo? Son, si mal no recuerdo, 23 fracciones dentro del artículo, que son las que pueden ser sancionadas dentro de lo que es el órgano interno de control, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Ok. Vamos a conocer cuáles son los principios rectores del servicio público. ¿Se les ocurre alguno? Ok. ¿Y un principio como tal? Rectitud, perfecto. Ajá, la transparencia, muy bien. Todos esos son los principios que estamos obligados como servidores a cumplir. Perdone, les voy a dar un poquito la espalda porque no puedo abrir esto. Listo. Ok. Son varios los principios que estamos obligados a observar en nuestro desempeño de el cargo o la comisión que ocupamos. Tenemos aquí 12 principios. Vamos a hacer una actividad. Bueno, los principios los encontramos también en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el Código de Ética del Sistema DIF Zapopan. Es decir, lo traemos de lo general a lo particular, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el tercer tema, que son las directrices. Esas las tienen en la hoja que está en sus carpetas. Son 13 directrices las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De igual manera, preferí hacérselos llegar de forma física para que los tengan y no llenarles las láminas de información. No puedo eliminar ninguna, entonces prefiero que las tengan. ¿Qué entendemos que es una directriz? ¿Qué se les ocurre que es? ¿Ok? Bueno, una definición es que es una instrucción o norma que ha de seguirse en la ejecución de algo, ¿ok? Tienen ya en sus manos lo que contempla el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice: para la efectiva aplicación de dichos principios, como ya los vimos, los servidores públicos observarán las siguientes directrices. Son las que tienen cada uno. ¿Me apoyarían, por favor, leyendo la número 1? Actuar conforme
a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. ¿Le suena como a alguno de los principios que acabamos de ver? Exactamente. Entonces la ley dice, bueno, ya te di los principios, pero ahora te voy a decir cómo ejecutarlo, que es prácticamente las directrices. Tenemos esa, gracias. Y me apoyan con la segunda, por favor. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización. ¿Le suena a alguno de los principios que le acabamos de leer? Perfecto. Y el tercero, por favor. Satisfacer el interés superior a las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenas al interés general y bienestar de la población. ¿De acuerdo? ¿Le suena algún otro? Lo acabamos de ver en los principios. Así es. Y el cuarto, por favor. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán Así que es. influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. ¿Le suena a la equidad? Exactamente. El quinto, por favor. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades. ¿Con qué valor, con qué principio, actuaríamos acorde a esa directriz? Profesionalismo. Engloba varios, las directrices ya nos dice cuál es el principio que debe de encajar, no podemos excluir uno de otro. ¿Me apoyan con el sexto, por favor? Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Ok, hablábamos hace rato también de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿de acuerdo? Y el séptimo. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución. Ok, bueno, es sí o sí, ¿de acuerdo? El octavo, por favor. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general. ¿Lo logran identificar con algún principio? ¿A qué otro le suena? Ajá, la 8. Integridad. Así es. El 9, por favor. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones. Perfecto, gracias. Décimo, por favor. Asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo con razón de intereses personales o familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad. ¿Les es nuevo alguno de estas directrices o los habían escuchado ya antes? ¿Ya los habíamos escuchado? Muy bien. Qué bueno, porque deberíamos de saberlos todos. El 11, por favor. ¿Sí vamos al 11? Sí. ¿Me apoyen, por favor? Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses. ¿A qué les suena? Ah, perdón. Lo establecido en la ley en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión. ¿A qué les suena? Es una práctica que también hacemos todos. ¿No? Una práctica que hacemos en el sistema en relación con los activos. ¿Rendición de cuentas? No lo relacionamos en este momento ya con los principios. No necesariamente.
¿Les suena su entrega-recepción? Muy bien, tenemos entonces ahí un ejemplo de cómo está encaminada esa directriz, ¿de acuerdo? La 12, por favor. Abstenerse de invertir o promover por sí o por interpósita persona en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 2º grado. Gracias. Y por último, la 13. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano. Sí es. ¿Alguna duda hasta aquí? Podemos relacionar entonces, porque vemos primero los principios, ahora hay que traerlos a cómo nos vamos a regir, a dirigir, es decir, con las directrices, ¿ok? ¿Cómo vamos a aplicar estos principios? Que me queda claro que identificamos perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Qué bueno. Muy bien. ¿Cuándo creen ustedes que cometemos una falta administrativa? ¿Cuándo dejamos o en qué momento se les ocurre que no cumplimos como servidores con estas obligaciones de los principios y de las directrices? ¿Cuándo creen que se convierte en una falta administrativa? ¿Qué se les ocurre? ¿Ok? ¿Una omisión? ¿Ok? ¿Exclusivamente con una omisión o también puede ser con una acción? Perfecto, exactamente. Muy bien. Vamos entonces a encaminar cómo es, en qué momento se cometen las faltas administrativas y cuáles son. ¿De acuerdo? Déjeme, dejo de pelear con esto. No. Acá. No quiere que se las explique. No sabe, no quiere que les diga cuáles son. A ver. No se crean, ya vi cómo. Listo. Muy bien. ¿Recuerdan que al principio les platicaba que existen faltas graves y no graves? ¿Ok? ¿Cuáles están cuáles son, perdón, en qué ley les comenté que estaban las graves? ¿Se acuerdan? Perfecto. ¿Y las no graves? En las dos. En la ley general y en la de responsabilidades políticas y administrativas. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, únicamente uno, de cuál es una falta grave. Dice el artículo 53 que cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior de recursos públicos, materiales, humanos o financieros sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Esa es una falta administrativa grave, ¿ok? Bueno, falta de peculado dice que evita que se destinen los recursos públicos a lo que están destinados, ¿de acuerdo? Que no les voy a platicar mucho de las faltas administrativas graves porque no se resuelven aquí, ¿ok? No se resuelven así es, como autoridad sustanciadora, no se resuelve porque actuando en mi calidad de sustanciadora y resolutora, como sustanciadora, ¿mande? No, los procedimientos varían porque como ya ahí es un delito. ¿Puede implicar en un delito? Exactamente. Hay una denuncia, hay una integración. Así es. Bueno, además de eso, gracias. ¿Cuándo actúo como autoridad sustanciadora en una falta administrativa grave? Hasta el momento de la audiencia inicial, ¿ok? Llevamos todo el procedimiento, el IPRA, que es la investigación que pasa, valga la redundancia, la autoridad investigadora, en este caso es nuestro compañero Marvin. Una vez que él dice, bueno, ¿sabes qué? Hay elementos necesarios, sí se cometió la falta administrativa, arma su IPRA, me lo pasa a mí, una vez que yo lo admito, desahogo la audiencia inicial y hasta la audiencia inicial yo estoy obligada a remitirlo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Es decir, ellos son los encargados, es la autoridad competente para resolver una falta administrativa grave, ¿ok? Hasta ese momento yo actúo como autoridad substanciadora únicamente, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda?
Gracias. Gracias. Ok, ahora vamos a ver cuáles son las no graves. Bueno, tenemos en el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de las que ya tienen ustedes, que contempla la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado, ya van a tener las dos, las que tienen en físico de la Ley del Estado y cuáles son las que contempla la Ley General como faltas administrativas no graves, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo porque prácticamente pues, son similares a las que ya tienen. ¿Qué pasa cuando en la Ley General o en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas no encuadra la falta como tal? Bueno, pues es una jerarquía, es decir, nos vamos de lo general a lo particular. Si mi falta administrativa, el hecho, la acción u omisión, no le encuentro, por así decirlo, en la Ley General, bueno, pues me voy a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas para ver cuál va a ser la falta administrativa que se le va a atribuir al servidor público, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, que estamos obligados en la fracción 2 del artículo 49 a denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegara a advertir como servidor que puedan constituir faltas administrativas. Es decir, yo tengo la conciencia y me estoy percatando de que cualquier servidor público comete una falta administrativa, es decir, no está actuando con esos principios o contrario a las directrices, estamos obligados a denunciar como servidores públicos, ¿de acuerdo? Tenemos también, creo que les va a sonar un ejemplo, en la fracción cuarta del artículo 49, presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en los términos establecidos en la ley. No sé si, bueno, quiero pensar que todos aquí hemos hecho nuestra declaración patrimonial. Sí. Así es. Y bueno, porque a muchos servidores que tienen ya bastantes años trabajando en el servicio público y que en su momento no era una obligación, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tengo que declarar? Bueno, pues es que estamos obligados todos, ¿ok? No es opcional. Tenemos en la fracción quinta, registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos, ¿ok? Prácticamente también lo traemos como obligación de la Ley General de Archivo. ¿Les suena? Sí. ¿O han hecho algo relacionado con eso? Sí. ¿Qué han hecho? Cuéntenme, por favor. Archivar de acuerdo a la ley, cómo te ponen los títulos, las formas, documentos. Así es. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos de esa forma, como nos los indican? Incurrimos en una falta administrativa. ¿De acuerdo? No presentamos nuestra declaración patrimonial en tiempo y forma. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? ¿El tiempo para las declaraciones? ¿Cuáles son? Ajá, ¿cuáles son las declaraciones? Tenemos la primera, que es la inicial. Cuando ingresamos al servicio público tenemos 60 días naturales para hacerla. Tenemos la que es en el mes de mayo, la anual, ajá. Y la última, exactamente, la de conclusión, que es igual 60 días para que una vez que dejamos el empleo, cargo o comisión, presentarla, ¿de acuerdo? De lo contrario, pues incurrimos en una falta administrativa. Tenemos, la Ley General contempla 10 fracciones dentro del artículo 49, de cuáles son las faltas administrativas. En general, está un poco más desglosado la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas, que son las 22 o 23 fracciones, si mal no recuerdo, que tienen. Volvemos a que son, por ejemplo, tenemos en la fracción 7 del artículo 49 la rendición de cuentas, ¿va? Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables. Me gustaría que lo viéramos de modo que, bueno, ya nos dijeron que lo tenemos que hacer como principio. Una vez que lo entendamos como principio, una directriz, y bueno, como ya tenemos claro que tenemos que actuar con esas dos reglas, normas, bueno, pues entonces
ya lo vamos a aplicar a que si se comete de forma contraria, pues estaremos incurriendo en una falta administrativa. No grave, pero una falta administrativa. ¿Alguna duda? Ay. Graves, no graves. Ay. Bueno, vamos a adentrarnos al procedimiento de responsabilidad administrativa tal cual. ¿Habían escuchado del procedimiento de responsabilidad? ¿Les suena? ¿Sí? ¿No? ¿Qué habíamos escuchado del procedimiento? No, pues cómo se inicia y cómo se procesa y o sea, cómo puede llegar directamente a ya un tema más grave a presentar una denuncia. Perfecto, gracias. Bueno, el procedimiento de responsabilidad administrativa como tal inicia una vez que la autoridad investigadora lo turna, en este caso a la autoridad sustanciadora en turno, y bueno, el proceso como tal viene contemplado en, hay que ver si esto quiere, sí. En el artículo 108 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla 11 fracciones de cómo es el procedimiento de responsabilidad administrativa. ¿Cuándo inicia? Bueno, una vez que da la admisión, yo tengo 3 días para prevenir, admitir o desechar el IPRA que la autoridad investigadora me remita. ¿Cuáles son estas 11 fracciones? Bueno, no se las quise poner de igual forma porque es demasiada información, pero se las voy a platicar. Inicia una vez que se admite. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, voy a notificarle al servidor público que efectivamente se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa y estoy obligada a decirle cuál es la fecha de la audiencia, porque señalamos una fecha de audiencia. Esto no quiere decir en ningún momento que sea responsable de la falta administrativa, ¿ok? Hasta este momento respetamos y se prevé así es, el principio de inocencia. Ajá. Después viene el desahogo como tal del procedimiento de responsabilidad administrativa. Una vez que desahogamos la audiencia, posterior a eso es el momento procesal oportuno, la audiencia inicial, para que el servidor público adjunte sus pruebas. Es el último momento procesal oportuno, no después, para que, a menos de que sean supervinientes las pruebas, es decir, que se cometan después, para que el servidor público diga, se defienda de alguna manera, ¿ok? Para eso es la audiencia inicial, para escuchar a las partes. ¿Quiénes son las partes dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa? Bueno, puede iniciar, recuerdan que estamos obligados a denunciar, ¿ok? Podemos ser denunciantes, tenemos únicamente 3, ¿sí? Tenemos al denunciante, en dado caso de que no sea anónimo, porque eso también puede ser una opción. Sí quiero denunciar, pero prefiero que mi denuncia sea anónima. El servidor público señalado y la autoridad investigadora, nada más. Exclusivamente esas 3 personas. Nadie puede llegar y preguntarme por el procedimiento de responsabilidad administrativa de, recuérdame tu nombre, de María del Refugio, porque no es parte dentro del procedimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué sigue después? Bueno, se desahoga la audiencia inicial y una vez que se desahoga, ¿me apoyan con los celulares en silencio, por favor? Gracias. Posterior a eso, el servidor público, en caso de que lo considere oportuno, también puede presentar a su representante, llevar a su representante, perdón, legal, y en dado caso de que la persona que denunciara dice, bueno, es que sabes que, o sea, sufro de acoso, pero no, pues no tengo cómo llevarte una prueba de que esta persona lo hace de forma verbal, por ejemplo. ¿Tenemos prueba? ¿Ok? Bueno, no siempre hay pruebas que se deban o que se puedan adjuntar en este caso, pero por ejemplo, esa fracción acerca de tolerar casos de acoso sexual, si mal no recuerdo es el de acoso,
bueno, ahí, por ejemplo, prevalece la declaración de la víctima. Yo, autoridad, no necesito que tú vengas y me digas, oye, ¿sabes qué? Es que pues no tengo pruebas. Bueno, pues entonces yo estoy obligada a creer en la palabra y el dicho de la víctima, porque ya es una víctima, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente tampoco busco y evitamos a toda costa la revictimización, es decir, no la voy a citar, no lo voy a citar para que me diga y me explica una y otra vez, pues, qué pasó, ¿no? Que a final de cuentas sufrimos o estamos tendientes a ser víctimas todos de una falta por acoso, ¿de acuerdo? Entonces, pues las pruebas varían mucho dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa. Una vez que concluimos esta etapa procesal de la admisión de pruebas, viene un periodo de alegatos, es decir, si el servidor público no estuvo de acuerdo con el acuerdo de admisión de pruebas que yo emití, bueno, pues va a manifestar en sus alegatos porque no está de acuerdo. La siguiente etapa procesal es un cierre de instrucción, es decir, una vez que ya se valoraron las pruebas, que ya el servidor público no tiene otra manifestación, ni los denunciantes, ni la autoridad investigadora, viene un cierre de instrucción para que como autoridad comience a preparar una sentencia. Es decir, ahí vamos a valorar todas las pruebas ofertadas, en su caso, y pues se emite una sentencia y una vez que se emite una sentencia puede ir en diferentes sentidos. Es decir, puede que se encuentre el servidor público responsable o no, ¿de acuerdo? Pues esto, como les comenté al inicio, que haya empezado el procedimiento de responsabilidad administrativa no necesariamente significa que se les esté inculpando de nada, porque eso me parece muy importante que se lo lleven, en el sentido de que pues no es grato cuando llega alguien del órgano interno de control, de la Contraloría, y les dice, oye, hay un procedimiento de responsabilidad administrativa en tu contra, ¿no? No somos agradables en ese sentido, pero me gustaría que igual al distribuir esta información, pues tengamos también esa cultura de decir, bueno, pues es que no necesariamente, al contrario, o sea, es la presunción de la inocencia, o sea, vamos a ver qué dicen las partes, es decir, qué obtuvo la autoridad investigadora, qué dice el denunciante y qué dice el servidor público, ¿de acuerdo? Ojalá que no, pero si en algún momento se vieran involucrados en ese sentido, pues que tengan claro que no se les está responsabilizando de que efectivamente se haya cometido la falta, no hasta que se emita la sentencia, y en el sentido de que se emite la sentencia, pues ya entonces veremos si fue responsable o no de la falta, ¿de acuerdo? Ay. Diana no me quiere. ¿Qué pasa si efectivamente el servidor público es responsable de la falta administrativa? No tengo esa facultad. ¿Sanciones? Ajá, gracias. Ok. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, ojo, la general, la de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado, no contempla las sanciones. Dice que tengo 4 formas de sancionar al servidor público. La primera es una amonestación pública o privada, ¿ok? ¿Cuál es la amonestación pública? Bueno, han hecho en algún momento o descargado su constancia de no sanción administrativa. Bueno, pues en dado caso de que sean responsables de una falta administrativa dentro de un procedimiento de responsabilidad, se les haya encontrado responsables de la falta, ya va a estar ahí esa amonestación. O sea, cuando descarguen su constancia, ya va a tener ahí el antecedente. Cuando es privada, bueno, cuando eso se valora acorde a la falta. Cuando es pública, puede ser porque el servidor público se desempeñaba en el servicio, pero cuando se inició el IPRA, o el procedimiento, ya no era servidor público. Entonces, no puedo yo imponer una amonestación privada, porque la amonestación privada va al expediente del servidor público,
se agrega únicamente al expediente. En este caso, como no trabajo, ya no es servidor público, bueno, pues necesariamente debe de ser una amonestación pública, ¿de acuerdo? Aún con esto es el caso en el que ya no sean servidores públicos, pero cuando son servidores públicos, de todos modos se puede imponer una amonestación pública o privada, y eso es a consideración de la autoridad sustanciadora en turno. ¿Alguna duda con la primera sanción? Ok. La segunda es una suspensión del empleo, cargo o comisión. La suspensión del empleo, cargo o comisión puede ser de 1 a 30 días, ¿ok? Obviamente sin goce de sueldo. Entonces se va a su casa por lo menos un día, máximo 30, si cometen alguna falta administrativa. La siguiente es la destitución, desempleo, cargo, comisión. Bueno, ahí creo que es evidente, obvio, no hay más. Y la cuarta, una inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo, comisión en el servicio público para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. En ese caso, cuando es inhabilitación, debe de ser no menor de 3 meses y máximo 1 año. Es decir, no puede ser servidor público por lo menos 3 meses y hasta 1 año. Y nos referimos a que no puede ser servidor público, me voy de DIF, pero me van a contratar en otro lado. No. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con las sanciones? Muy bien. Bueno, pues agotamos los 6 temas. Su servidora me pueden encontrar en la extensión 2303, en el órgano interno de control. Si tienen alguna duda, comentario, también es el momento para que las externen, por favor. En dado caso de que no, sí, adelante. Esto aplica, bueno, en general al Estado de Jalisco. Ajá. Y, por ejemplo, si yo como ciudadana me doy cuenta que hay una persona que está cometiendo una falta, Ajá. ¿a dónde me debo dirigir? La pregunta encaminada es por el... Para hacer como el reporte. De acuerdo. Es justamente lo que se recibe con todo gusto en el órgano interno de control, es decir, la Contraloría del sistema DIF Zapopan. ¿O en otra dependencia? También puede ser en otra dependencia, en este caso en la Contraloría del Estado. Recordemos que somos servidores públicos y bueno, a que es estatal, pues también ellos en dado caso, si la denuncia se presenta ya, pues la derivan aquí al órgano interno de control. E igual, cuando les surja alguna duda en estos casos, pues con todo gusto me pueden buscar para poder encaminarles un poco o orientarlos si tuvieran alguna duda. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sugerencia? ¿Comentario? En cuanto a los puntos donde son las sanciones, la 1 es la mínima, la 4 es la máxima y se pueden conjuntar. Qué buena pregunta. ¿Creen que pueda ser solamente una? ¿Pueden ser 2? ¿Pueden ser las 4? ¿Las 3? ¿O las que yo quiera? Las sanciones. Va escalando, ¿no? Dependiendo de la falta, es la gravedad también de la sanción. Ok. Es que no pueden ser las 4, porque si te pusieron la 4, pues ya las otras 2 sí no. ¿Pero sí pueden ser 2? Sí. Sería como destituirte e inhabilitarte. Así es. Ok. La Ley General de Responsabilidades Administrativas comenta en uno de sus artículos que yo como autoridad sustanciadora debo de tener en cuenta 3 requisitos, por así decirlo, que para la imposición de las sanciones. La primera es el nivel jerárquico y los antecedentes del servidor público. Es decir, no es lo mismo que sancione a un coordinador, por ejemplo, es decir, hablando en nombramientos, es exclusivamente por el tema de nombramientos, a que sancione al director, ¿ok? Es ahí cuando yo tengo que tomar en cuenta, estoy obligada a tomar en cuenta el nivel jerárquico del infractor, en este caso. La segunda es las condiciones exteriores y la ejecución de la sanción, es decir, circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿de acuerdo? Y la tercera que debo de tomar en cuenta es la reincidencia en el incumplimiento. Es decir, yo servidor público, es la tercera vez que no hago mi declaración patrimonial. Ya me habían perdonado una
bueno, y no perdonados, sino que la ley general contempla también ¿mande? Te amonestan. La primera vez que no lo cumples te amonestan y ya después con la reincidencia que me había dicho. Es acorde a como lo considere en este caso la autoridad sustanciadora. Es decir, sí, si por ejemplo dices, bueno, no lo han cumplido una vez, se inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa y en este caso tenemos la facultad de abstenernos de imponer una sanción. Es decir, si se cometió la falta administrativa, pero es la primera vez que por causas extraordinarias no se cumplió con la declaración, pero bueno, como es la primera vez, no la habías presentado en tiempo y forma los anteriores años, entonces me abstengo yo, autoridad sustanciadora, de imponer una sanción. Pero ¿qué tal si el siguiente año regresas servidor público con la misma falta administrativa? Bueno, pues entonces ya hablamos de un tema que debo de considerar para la imposición de la sanción, es decir, la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones. ¿De acuerdo? ¿Y eso está checando la Contraloría? ¿Perdón? ¿Eso lo está checando la Contraloría? ¿Las declaraciones? Ajá, o sea, de que realmente la gente los actualice. Así es, sí. Tenemos la obligación, y no nada más la Contraloría, sino como servidores públicos es una obligación que se nos hace sabedores cuando ingresamos al servicio, 60 días antes, 60 días posteriores y en el mes de mayo. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, así es. Para la imposición de las sanciones debo de tomar en cuenta esas 3 requisitos, 3 reglas que me dice a mí la ley general, que como autoridad sustanciadora debo considerar para decir al servidor público, bueno, pues no te voy a inhabilitar por una omisión en la declaración patrimonial, por ejemplo. Y eso también va acorde a la falta administrativa que se haya cometido. Es decir, les comentaba hace rato con el ejemplo de la fracción 23, ¿cuándo puede ser, por ejemplo, la separación del cargo? Si tenemos a un servidor público que comete actos de acoso sexual, ¿creen que sería idóneo la suspensión? Sí. Para eso nos da la facultad la ley general de ese tipo de sanciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Les agradezco. Que tengan buena mañana y buen lunes, buen inicio de semana. Muchísimas gracias por su asistencia. Constancia se las estaré haciendo llegar. Muchas gracias.